celebramos el Día de las Madres. Y es fácil para nosotros, ¿verdad?, celebrar el día y quedarnos en esa área sentimental de flores, de regalos, de cena, de reconocimiento, de palabras bonitas. Pero también es bueno recordar y ver lo profundo que nos lleva la palabra, lo que es ser, ¿verdad?, o el verdadero impacto de una madre en la vida de un hijo. Que no solo se mide por las metas, por los logros, sino por lo que siembra una madre y una abuela, en este caso, en la vida de un joven como Timoteo. Yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Y luego vamos a leer 2 versículos del capítulo 3. Y dice la palabra del Señor: doy gracias al Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y vamos al versículo 13, al versículo 14 y 15 del versículo 3. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amado, en una cultura, ¿verdad?, de idolatría, en una cultura de menosprecio a la labor invisible del hogar, ¿verdad?, la palabra de Dios nos detiene para observar un fenómeno glorioso, y es la formación de un hombre de Dios que a través de la influencia de 2 mujeres fue criado en el Evangelio. Y no podemos, ¿verdad?, ver la vida de Timoteo, no podemos entender la vida del pastor Timoteo sin entender a Loida y a Eunice, que sembraron en él la palabra de Dios. Y Pablo, cuando comienza a escribir, ¿verdad?, este libro, esta porción, Pablo comienza escribiendo de Timoteo, pero nos muestra otra realidad. No comienza a hablar de ministerios, de logro, de lo que él pudo hacer, sino comienza a hablar de la fe que habitaba en su hogar. Y establece una verdad desde el inicio, y esta grábesela, porque establece esta verdad: el mayor legado de una madre no está en lo que deja en la tierra, sino está en lo que siembra en sus hijos para la eternidad. El mayor legado de una madre no es lo que le deja en la tierra, es lo que siembra en cada hijo para la eternidad. Puede tener éxito, lo puede criar bien, le puede decir estudia, le puede dar todo lo que el hijo quiere, puede tener los mayores logros en la vida, maestría, doctorado, todo lo que tenga. Pero si lamentablemente no sembró la semilla de la palabra del Señor en su hijo, que es lo más importante, de nada vale todo lo que logra aquí en la tierra, porque es pasajero. Y estas 2 mujeres se encargaron de sembrar en Timoteo la palabra del Señor. Muchos buscan el éxito de sus hijos, títulos, estatus,
Pero Pablo nos recuerda algo importante, y es que el mayor éxito de una madre es ser el puente para que sus hijos crucen hacia la eternidad en Cristo Jesús. Y para comprender, ¿verdad?, esta historia y la magnitud de este legado, debemos mirar bien entonces, ¿verdad?, dónde se sembró. Y vamos a observar el contexto el cual Pablo trae en este libro. Esta es la segunda carta de Pablo. Pablo está en una prisión romana enfrentando su muerte. Esta no es una carta cómoda, ya vemos. Es una carta de despedida, es una carta del pase de batón, una carta de relevo, ¿verdad? Además vemos que Timoteo está en Éfeso pastoreando en medio de oposición, falsas doctrinas, presión social, presión cultural. Además de eso, venía de un complejo núcleo familiar, porque su padre era un hombre griego, pero era inconverso, y tenía entonces a Loida, su abuela, y a su madre, que eran creyentes. Un hogar espiritualmente dividido, una cultura pagana, mas sin embargo, en ese contexto surge un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la figura ahí de su abuela y de su madre, Loida, que estaban ahí inculcándole la semilla del evangelio. Así que vemos que Dios puede levantar generaciones piadosas en terrenos difíciles. A través de la dificultad, Él puede formar el carácter, Él puede formar la vida de un joven, ¿verdad? Y sostenerlo a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de que la figura paternal no estaba ahí espiritualmente para levantarlo. Pero Loida y Eunice, aunque quizás no fueron las grandes teólogas, fueron mujeres de Dios, fueron mujeres que estaban ahí para seguir sembrando esa palabra en Timoteo. Y en esta mañana yo quiero, ¿verdad?, traer 3 puntos importantes que yo puedo ver en esta porción. Y es que en este pasaje vamos a ver una fe genuina en una madre que puede impactar generaciones, que puede formar un carácter espiritual y que puede sostener en medio de las crisis. Y cuando vamos a este versículo número 5, dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y vemos ahí, es clave la palabra no fingida, porque viene a decirte que fue una fe que no tenía máscara, que no tenía actuación, que no tenía doble vida. Era una fe auténtica, era una fe visible, era una fe consistente, era una fe que podía ser transmitible, transferida. La fe de Timoteo comenzó a ser sembrada desde su niñez. Y esto rompe con la idea moderna de que la fe es completamente individual. Y yo quiero hacer, ¿verdad? La observación que la salvación sí es individual, pero la fe tiene que ser en comunidad. La fe tiene que ser profundamente relacional. Nosotros crecemos los unos con los otros. Tenemos que relacionarnos. Tenemos que tener personas a nuestro alrededor que nos ayuden espiritualmente. Por eso dice que las más jóvenes busquen a las maduras. Por eso nosotros, los más jóvenes como yo, buscamos a los más maduros espiritualmente para seguir hacia adelante. Gracias, me siento joven. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y esto rompe con esa idea moderna, amado. Por eso la fe no fingida habitó primero en Loida, en su madre Eunice, y ahora habita en Timoteo. Fue transferida no por herencia, sino por enseñanza, por naturaleza, de que lo que yo enseño, yo puedo
aplicarlo a mi hijo y mi hijo sigue aplicándolo. Por eso lo que sembramos en nuestros hijos, es importante, porque en el momento dado esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Y es lo que vemos en Timoteo. Y dice algo importante: habitó. La fe no estaba de visita los domingos. La fe no estaba de visita en la semana, no. Esa fe residía en su casa. Esa fe estaba ahí. ¿Por qué? Porque Timoteo vio a su madre orar, vio a su abuela orar, aunque su padre era griego, era inconverso, no entendía la fe. Él vio a su abuela confiar en las promesas de Dios, en las promesas de ese Mesías, antes de que el Nuevo Testamento fuera escrito. Su fe, usted la saca a pasear los domingos. ¡Aleluya! Sus hijos pueden ver en la semana el amor de Dios y la palabra de Dios sembrada en la vida de ellos. O solamente es con lo que recibimos el domingo. Ya Pastor Joey dañó el mensaje. Aleluya. No, amado, tenemos que tener consistencia. El mayor obstáculo para el evangelio es que los hijos vivan en una hipocresía de los padres. Pablo certifica que Timoteo veía en el templo, Timoteo lo mismo que veía en el templo era lo mismo que veía en la casa. Que tus hijos lo mismo que vean en el templo sea lo mismo que vean en su casa. Porque los hijos van a modelar, van a imitar lo que usted haga. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y si yo hago en mi vida el hábito de imitar al maestro, mis hijos van a hacer lo mismo. Van a ser el reflejo de lo que yo soy. Vive en nombre del Señor. Madre, tus hijos podrán olvidar muchas palabras, pero no van a olvidar tu ejemplo. Si ven una fe de domingo, la recordarán. Si ven una fe en medio del dolor, eso los marcará. Una fe fingida confunde, pero una fe genuina va a transformar las generaciones. Pero esta fe no solo se transmite, también tiene contenido, también tiene fundamento. Y cuando fuimos a ese capítulo 3, Johnny dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. El capítulo 3. Pero persiste tú. Tiene consecuencia. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido. ¿Qué has sabido? YouTube, Instagram, TikTok. No. Roblox, no. Las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. No la que te hace un gamer, no la que te hace un adicto a la tecnología, no. La cual te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú que desde niño has sabido las sagradas escrituras. Eunice se aseguró de criar a su hijo no de valores vacíos, no de moralismo, no de internet, no un tiktokero, sino que lo formó con la palabra de Dios, con la sagrada escritura de Dios, enseñándole la centralidad del evangelio, la centralidad de Cristo. ¿Desde dónde? Desde el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para hacerlo sabio, para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ese es el rol espiritual del hogar, amado. Hoy es el Día de las Madres, pero Padre, aplíquese esto también, porque lo mismo lo podría aplicar para el Día de los Padres. Es para todos nosotros. Es el rol
espiritual de la madre. Bajo el pacto de Dios, la instrucción de los hijos no es opcional. Deuteronomio 6 nos dice que la enseñanza es diaria, intencional, que es nuestra responsabilidad como padre y como madre. Eunice entendió que era la principal teóloga en la vida de su hijo. ¿Por qué? Porque la figura paternal no entendía nada, no entendía lo espiritual. El hogar es el primer seminario evangélico para su hijo. Es donde su hijo va a comenzar a entender la palabra de Dios. Es su hijo donde va a comenzar a caminar, donde va a comenzar a tener hambre por la palabra del Señor. Aquí venimos, nos reunimos, escuchamos palabra de Dios, pero en su casa es el seguimiento. En su casa es donde vamos a aplicar lo que hemos aprendido. En su casa es donde vamos a aplicar lo que la palabra del Señor nos dice. Donde vamos a continuar estudiándola. Y esa es la gracia. La gracia que no se hereda automáticamente, sino que se practica, que se cultiva en un ambiente saturado de la palabra de Dios. Y eso fue lo que vio Timoteo. Timoteo vio eso en la vida de su madre y en la vida de su abuela. Madres, ustedes no están llamadas solo a cuidar, sino están llamadas a discipular, a influir en la vida de sus hijos. Y no tienen que ser unas teólogas académicas, no. Pero sí deben ser fieles con la palabra de Dios. Ustedes no pueden salvar a sus hijos, pero sí pueden preparar el terreno para que Dios obre en la vida de sus hijos. Y hijos que están aquí, llegará el momento donde mami y papi no van a estar. Llegará el momento donde se van a encontrar solos. Llegará el momento donde no puedes vivir de la fe de tu mamá o de tu papá. Tienes que abrazar la palabra por ti mismo y comenzar a aplicarla a tu vida. Antes que lleguen los días malos y digas, no tengo contentamiento en ellos. O sea, cuando llegues a la adultez y digas, wow, yo hubiera hecho esto, yo quería hacer esto, aquello, lo otro, pero ya la edad no me deja. Así que tenemos que como padres preparar ese terreno para nuestros hijos. Ahora bien, ese versículo 6-7 nos dice que cuando una fe genuina y está fundada sobre la palabra produce algo visible. Y ese es mi tercer punto. Una fe que forma carácter y vence el temor. ¿Por qué? Dice, por lo cual te aconsejo, cuando te sientas mal, cuando te sientas débil, cuando te sientas que no sabes, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aviva el don. O sea, Timoteo tenía un don, amada iglesia. Timoteo tenía un don, pero necesitaba avivarlo. La fe recibida debería activarse, debería cultivarse. Lo aprendido en casa debería hacerse propiamente. Por eso le dije, hijo, no vas a vivir siempre con la fe de mamá y de papá, no. Tienes que aplicar lo aprendido. Timoteo enfrentaba temor. Timoteo estaba enfrentando oposición. Pero la palabra de Dios y Pablo le recuerda su identidad espiritual. La fe que comenzó en su hogar ahora debería sostenerlo en la adversidad. ¿Y qué le dice Pablo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No cobardía. No puede haber cobardía, pero sí poder, sí amor, sí dominio propio. ¿Por qué? Porque esto no es personalidad, esto es el fruto de una vida formada por el Espíritu Santo a través de la utilización de Loida y de Eunice en la vida de Timoteo. Madre, usted es importante en la crianza de su hijo. Usted es importante en la vida espiritual de su hijo.
Una madre que siembra fe no garantiza un hijo sin luchas, pero sí va a preparar a su hijo para la batalla. Sí va a preparar a sus hijos para saber cómo enfrentan las batallas. Madre, su llamado no es criar hijos cómodos, es criar hijos firmes en Dios. La importancia y el deber de nosotros como padres es guiar a nuestros hijos, es sembrar la palabra del Señor, es enseñarle, cultivar a que ellos practiquen las disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el retirarse, el ellos poder manejar la palabra del Señor, entenderla, compartir esa palabra con otros antes que llegue esos días malos. Y va a llegar el momento donde ellos tienen que luchar y que decidir. Y se van a acordar de aquellos consejos que le dio su padre, que le dio su madre. Y van a entender que no deben tener el espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, sino de dominio propio. Así que, amados, Loida y Eunice no fueron famosas. Loida y Eunice no fueron tiktokeras. Loida y Eunice no fueron escritoras de libros, no tuvieron plataformas digitales, pero su fe quedó registrada para la eternidad. ¿Por qué? Porque ellas invirtieron en lo que realmente importa. Y era en la vida espiritual de su hijo, era en la vida espiritual de su nieto. ¿Qué tipo de legado estamos construyendo en este tiempo? ¿Qué tipo de legado estamos construyendo? Porque una vida aparentemente ordinaria en las manos de Dios puede tener un impacto eterno. Un impacto eterno. Medita, piensa, ¿qué estoy yo invirtiendo en la vida de mi hijo, de mi nieto, de mi sobrino, de quien sea, de mi hermano? Vemos las virtudes de estas mujeres. Y quizá usted diga, yo no tuve una madre así, Joey. Yo no he sido una madre así, Joey. No somos perfectos. Quizá usted no fue así, que a usted no la criaron así. Pero yo quiero decirle que el Evangelio nos recuerda algo glorioso. Nos recuerda algo hermoso. Y que es que nuestra esperanza no está puesta en la perfección de una madre. Nuestra esperanza no está puesta en la perfección de un padre, sino en la gloria perfecta de Cristo Jesús en nuestras vidas. Fuerte si se lo va a dar el Señor. Sino en la gracia perfecta de Jesús a nuestras vidas. ¿Por qué no tienes que ser perfecta? Porque Cristo vino a traer redención, Cristo vino a restaurar, Cristo vino a redimir lo que estaba perdido, Cristo vino a comenzar nuevas historias en nuestras vidas. Que hoy comience una nueva historia en tu vida, que hoy comience una nueva historia en tu familia, que hoy comience una nueva historia en tus hijos. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez tú no recibiste ese legado, pero en Cristo puedes convertirte en el comienzo de un buen legado. Hoy podemos comenzar un buen legado en la vida de nuestros hijos, amados. Hermanos, he sacrificado en un mundo como el que estamos. Y yo felicito a los que están criando en este tiempo. Sé que no es fácil, pero se puede. Pedimos a Dios sabiduría y las herramientas
La verdadera maternidad cristiana o paternidad cristiana es una forma de discipulado estratégico. Y tenemos que ser responsables y tenemos que tener cuidado. Pero tenemos que ser intencionales en la crianza y en el sembrar el Evangelio de Cristo en nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales porque tenemos un mundo afuera que es intencional, manipulando y sembrando lo que no es familia, lo que no es crianza. Nos quieren engañar, manipulando y tratando de cambiar lo que Dios instituyó como familia, como hombre, como mujer. Y hoy día la moda es que nuestros jóvenes sigan la corriente de lo que se está viviendo hoy. Por aquí, el sábado pasado dimos cátedra, habían como 200 jóvenes que no han doblado rodillas a Baal, que no le han creído a este mundo y que le han creído a Cristo y que han puesto su identidad en Cristo. Y nosotros tenemos, hermanos, que ser intencionales en la crianza de nuestros hijos. Tenemos que ser intencionales en lo que hacemos con nuestros hijos. A las madres que están criando, a las madres jóvenes, no subestimen el tiempo que ustedes pasan enseñando quizás historias bíblicas a sus hijos pequeños, porque ustedes están construyendo una cosmovisión que los protegerá del secularismo que tenemos hoy día. Sean intencionales, sigan haciéndolo. A las madres más maduras o abuelas que tenemos aquí, son ustedes las custodias de la memoria espiritual de la familia. Son ustedes las que ayudan a estas madres jóvenes. Son ustedes las que están haciendo y las que han hecho un trabajo que no ha terminado. ¿Por qué? Porque su oración es el motor principal para que estas mujeres sigan atesorando lo más grande que han recibido, que son sus hijos. Para que sigan enseñando, para que sigan instruyendo a sus hijos por el buen camino. Esas oraciones de las abuelas son poderosas. Dios sigue escuchándolas. Y nuestros hijos que están aquí hoy, honren a sus padres y a sus madres. Honren a sus madres, especialmente si ellas le están enseñando a Cristo. Si ellas le están mostrando a Cristo en su casa. Ese es el tesoro más grande que usted puede recibir en la vida. Porque ellas están sembrando para la eternidad. Que el Señor nos conceda hogares donde la palabra de Dios mora en abundancia, para que de nuestras casas salgan hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres como Timoteo, listos ¿para qué? Para una buena obra. No por su fuerza, no por las fuerzas de sus padres, sino por la fe que es en Cristo Jesús, y a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. Así que en esta mañana del Señor, que en esta mañana del Señor nos enfoquemos en dirigir la vida de nuestros hijos, en sembrar en la vida de nuestros hijos, no lo terrenal, sino lo que es eterno. Que seamos intencionales, amadas. Que seamos intencionales en la crianza, en todo lo que hagamos. Dios las ha escogido a ustedes también para este tiempo. Y yo espero que hoy, o de hoy en adelante, podamos ser intencionales
en ser una herramienta principal en la crianza y en la vida de nuestros hijos y en llevar el hogar de una mejor manera. Y esto no le quita la responsabilidad a los hombres. Aleluya. Porque nosotros como hombres tenemos una responsabilidad. Somos los sacerdotes del hogar. Somos los que guiamos el hogar. Somos la ayuda idónea. Los que tratamos a nuestras esposas como vasos más frágiles. Y las ayudamos para que la crianza sea mejor. En mi casa, todas las noches. Los fines de semana le toca a Kimberly. Pero en la semana me toca a mí. Vamos al cuarto, leemos algo, oramos. ¿Cuáles son sus peticiones? ¿Cuáles son sus peticiones? Ok, ahora a dormir. Después que oramos, a dormir. De hecho, les pido las oraciones por mi esposa y por las nenas. Estaban vestidas, pero la chiquita se nos puso malita y se tuvo que quedar. Así que les pido las oraciones. Pero amado, cree esa disciplina en su hogar. Cree esa disciplina. Como creamos otras disciplinas, creemos esa disciplina de instruir a nuestros hijos. Enseñémosle la palabra. Enseñémosle con lo que nos vamos a encontrar allá afuera. Porque si usted no se lo enseña, alguien se lo va a enseñar de otra manera. Y tenemos que ser, tú sabes, intencionales y tenemos que tener los dos ojos abiertos y enseñarle esto es con lo que tú te vas a encontrar afuera. Pero esto no es así. Esto es de tal manera.